El Orden Internacional de la FINEC, Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Se trata básicamente de una organización no religiosa, aunque con profundas raíces cristianas y una práctica basada en una relación personal y libre con Dios. En ella solo participan hombres y mujeres comunes y corrientes de la empresa, el trabajo y profesionales. Idea y producción, FINEC, Dirección Nacional. Bienvenidos al capítulo de la gente más feliz de la Tierra. Les habla René, es mi nombre. Yo conocí esta organización hace 20 años aproximadamente en Uruguay. Y la verdad que de ahí nunca más me despegué de esta organización porque realmente pudimos conocer a Dios de una forma tan simple, sencilla, y eso es lo que a mí me impactó, ¿no? Así que, bueno, Gustavo, quiero que nos presente por dónde se pueden comunicar con nosotros, para que nos escuchen. Bárbaro. Después tenemos una sorpresa muy linda que tenemos hoy la visita del presidente de FINET Argentina con nosotros, así que después vamos a compartir con él también. Bueno, buenas tardes oyentes, mi nombre es Gustavo, hace 3 años y medio que pertenezco a Fraternidad, a esta organización muy linda, así que bueno, paso a comunicar los medios de comunicación para que sepan dónde encontrarnos. Nos van a encontrar en YouTube por Medios Génesis, ahí van a encontrar nuestros programas grabados, el del año 2018, parte del 2019 y próximamente el año 2020. También en las redes sociales nos van a encontrar en Facebook, Instagram y Twitter. Tenemos una página que la página oficial es finepargentina.org FINEP. Tenemos también una línea de WhatsApp para que se comuniquen, para que ante cualquier duda que quieran consultar o conocer esta organización puedan mandar un mensajito. Es el 11 70 15 45 21. Vuelvo a repetirlo, 11 70 15 45 21. Y tenemos 2 líneas abiertas que ante cualquier necesidad de salud, conflicto familiar, lo que necesiten, estamos dispuestos a atenderlos. Comienzo con el de René, que recién se le presentó, que es el 11 44 12 58 63. Y el de Gustavo, quien les habla, el 11 37 80 91 19. Bueno, como siempre lo hacemos en nuestros programas, vamos a presentarnos qué es esta organización, qué hacemos. Sí, generalmente ampliamos un poco más de quiénes somos, porque siempre está la chance de que haya gente nueva que nos esté escuchando. Exacto. Simplemente esta organización nació en el año 52 en los Estados Unidos, cuando un pequeño grupo de hombres comenzó a reunirse en una cafetería llamada Clifton en Los Ángeles. Allí dedicaban un tiempo a su propia vida, muchas veces olvidada en sus agendas, cubierta de compromisos, y comenzaron a compartir experiencias de su vida cambiada, cómo ellos habían conocido a Cristo y cómo eran antes de Cristo y cómo eran después de Cristo, ¿no? Entonces, hoy los hombres y mujeres de negocio del Evangelio Completo estamos en más de 160 países, millones de hombres que hemos descubierto y compartimos un tesoro que es haber conocido a Cristo, haber conocido a Dios a través de Jesucristo, y por eso decimos que somos la gente más feliz de la tierra. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede hacer al hombre feliz, ¿no? Así Juan, si nos querés compartir brevemente, ¿por qué somos la gente más feliz de la tierra? Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que me pone muy contento estar compartiendo este programa de radio. Una de las cosas que más nos identifica a los que estamos en esta organización es que hubo un antes y un después, ¿no? En la vida de los que estamos en esta organización. Y ese antes y después tiene que ver con un encuentro. Y ese encuentro es el que la mayoría de los que estamos acá hemos pasado en algún momento, y es un encuentro personal con Jesús. Sí. Y ese antes y después te lleva de una vida que era totalmente distinta a una vida nueva, una vida plena. Y los hombres más felices de la tierra nos consideramos a partir de ese momento, ¿no? Nuestra vida cambió de raíz y comenzamos una relación personal con Dios. En Fraternidad hablamos mucho de eso, no tanto de religión, porque no somos religión, pero sí de relación personal con Dios. Y en esa relación personal con Dios uno encuentra la plenitud, y lo que hacemos es muy simple, es llevar esas buenas noticias que es el Evangelio
al resto de la gente que está pasando por momentos que en algún momento pasamos nosotros. Así que ese es un poco el objetivo nuestro. Buenísimo, Juan. Bueno, esta organización es cristocéntrica. Siempre aclaramos esto, que nuestro líder por excelencia es Jesucristo. Nosotros, ¿cómo nos manejamos? ¿Cómo llevamos adelante esta organización? Nosotros no recaudamos dinero, así como al pastor y a los sacerdotes los sostiene su iglesia, a nosotros nos sostiene nuestro trabajo, nuestro negocio o nuestra empresa, ¿no? Y decimos que nada de religión, nada de liturgia y mucho del poder de un Dios vivo obrando a nuestro favor, ¿no? Se trata básicamente de una organización no religiosa, pero con profundas raíces cristianas. Eso es lo más importante. Nosotros recomendamos, esta organización está basada en las Escrituras, en la palabra de Dios, que es la Biblia. Recomendamos siempre leerla. Ese es nuestro fundamento. Creemos también en los hechos de los apóstoles, pero lo más importante es de que es la resurrección de Jesucristo. Él es ese, digamos, es lo más importante de esta organización, que tenemos un Dios vivo, que nosotros dialogamos con Él y que, digamos, no hay, y esa es la buena noticia que nosotros queremos transmitir a través del Evangelio completo. Bueno, Fraternidad, que dijimos, es un pequeño grupo de hombres y mujeres que desea reunirse para compartir estas experiencias. Internacional, porque es una organización que está en muchísimos países alrededor del mundo. Y hombres y mujeres negocio, la palabra significa negocio, es la persona que niega el ocio, o sea, la persona que trabaja y que difícilmente a veces los días domingos puede concurrir a escuchar a un sacerdote o a un pastor, ¿no? Así que nosotros hacemos eso, no recaudamos dinero, todo lo hacemos con el aporte voluntario de los que participamos. Y de Evangelio completo también, la palabra Evangelio significa buenas noticias. Y nosotros lo que tratamos de hacer es llevar las buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Que conozcan a Dios a través de Jesucristo. Así es. En todas las iglesias, o en gran parte de las iglesias católicas y algunas evangélicas, hay un cartel que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios si no es por mí. Eso lo dice Jesucristo. Por eso decimos que la buena noticia empieza ahí, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a conocer a Dios a través de Jesucristo, hay una metamorfosis, hay un cambio, inclusive en la personalidad. Sí. Dejamos el hombre viejo y nacemos en una nueva vida, ¿no? Así que eso es fraternidad. Ahora, como dijimos, bueno, tenemos acá a Juan Blanco, que él es el presidente de esta organización argentina, que él hoy nos trae su testimonio, un cambio de vida, cómo era antes de conocer a Cristo y cómo es ahora. Seguro. Después de Cristo, ¿no? Vamos a recordar, René, que esta organización está, porque esta radio obviamente la están escuchando en la zona oeste, por Radio Ciudad, que esta organización hay varios capítulos, está en Capital, San Isidro, en la Villa 31, Temperley, Gleu, o sea, para aquella persona que no escucha por internet, tiene varios lugares, varios capítulos para que se pueda comunicar y tenga un encuentro con Dios. También recordamos que en Venado Tuerto, Santa Fe, en Córdoba, también hay otros capítulos de fraternidad. Y de a poquito se va extendiendo. Sí, señor. Y el de damas también, recordamos que también tenemos capítulos de damas para que alguna dama que nos escuche pueda participar con nosotros. Okay. Así que bueno, es un honor tenerte, Juan, es un placer, así que bienvenido. Y bueno, hoy sos la frutilla de acá del programa, vas a darnos un lindo testimonio. Así que ojalá que muchos oyentes... ¿Por qué nosotros contamos testimonios? Porque obviamente es una organización laica, somos hombres comunes y corrientes, no predicamos, simplemente comentamos, damos testimonio de nuestra vida cambiada, ¿no? Así que por eso es que contamos, como dije, testimonios de nuestras vidas cambiadas. Así que, Juancito, todo tuyo, te escuchamos, la atención. Bueno, muchas gracias nuevamente. Es un placer estar acá con cada uno de ustedes y también con los que nos están escuchando. Mi nombre es Juan Blanco, tengo 48 años. Estoy casado hace 20 y tengo 5 hijos. Conocí esta organización hace 16 años viviendo en Panamá. René explicaba que somos una organización internacional y si no me equivoco, acá por lo menos René la conoció en Uruguay, yo lo conocí en Panamá y Gustavo en Argentina. Entonces ya en esta mesa demostramos que es una organización internacional
Y bueno, hace 16 años yo trabajaba o trabajo actualmente en el área de logística y bueno, me salió una oportunidad en el año 2002 para salir del país y establecerme con mi esposa y mi hija recién nacida, mi primera hija de los 5 que tengo hoy, y nos instalamos en Panamá y a partir de ese momento empezamos una nueva vida, que no es fácil, el desarraigo, el salir del país. Y siempre lo que hacemos al compartir el testimonio, contamos un poco cuáles son nuestras raíces. Yo recién decía que hay un cambio y René hablaba de una metamorfosis que pasa en uno, pero antes de ese cambio nos pasan cosas y a veces no son cosas muy lindas. Y ese quizás era mi caso. Yo vengo de una, siempre hablo de una segunda generación de hijos de inmigrantes, de mucho sacrificio, gente que vivía en el Delta, mis abuelos por el lado materno, mi madre que se cría también ahí. Y bueno, eso me marcó porque vi el esfuerzo, el sacrificio de lo que es salir de la nada y llegar a mis padres, que también con mucho sacrificio nos llevó a tener una vida de clase media con mi hermano, tengo un hermano mayor, pero siempre nos inculcaron las segundas generaciones, que mis abuelos fueron alguien que me marcó mucho, y mis padres, al sacrificio, ¿no? Siempre tratar de superarse, que eso está muy bien. La cultura del trabajo era muy fuerte en mi familia, pero cuando el trabajo pasa a ser lo principal, hay algo que uno falla, porque si el trabajo es lo principal, también detrás de eso está el dinero. Y bueno, sobre el final de mi carrera, yo hice la carrera universitaria de Comercio Internacional, entro a trabajar en una multinacional alemana, y sobre ese final de la carrera conozco también a mi esposa. Nos enamoramos, una relación rara, porque ella viene de una familia totalmente distinta a la mía, con valores cristianos muy fuertes, donde me asombra a mí de la manera que se vivía en esa familia. Era realmente Cristo en el centro de esa familia. Y bueno, me llamaba la atención de la manera que se vivía, ¿no? Los fines de semana, cada vez que había un problema, la oración. Claro. Y bueno, me encontraba yo con otra parte totalmente distinta a esa. Y si bien había tenido una base cristiana muy leve, yo me encontraba en la otra punta de donde estaba ella. Pero bueno, nos enamoramos de ser tan distintos. Ella venía de una vida, de un matrimonio muy consolidado, de valores familiares muy fuertes, y yo a los 13 años mis padres se separan. Eso marcó un poco mi vida también. Tuve una juventud en donde viví un tiempo solo con mi hermano. Eso me llevó a algunos excesos que no me llevaron a ningún lugar bueno. Y bueno, con todas esas raíces y ese arrastre, conozco a mi esposa y nos vamos a vivir a Panamá. Yo, previo a tomar la decisión de salir, venía haciendo una carrera muy rápida dentro de la empresa que había ingresado, y para las multinacionales es interesante cuando das con una persona donde el trabajo es lo primero, porque claro, al final del día buscan eso, ¿no? Buscan el dinero, buscan resultados. Y yo daba resultados, era muy joven, con mucha pasión, con muchas ganas. Y bueno, eso me llevó a ir creciendo, pero de a poquito vos te vas dando cuenta que cuando pones primero el trabajo, hay algo que te va generando un desequilibrio, ¿no? En tu entorno, claro, con tu esposa. Estábamos recién casados, al principio todo muy bien. Y siempre digo que con el tiempo me di cuenta que yo era un adicto al trabajo. Hoy quizás no es una adicción que se la considera como una adicción, pero sinceramente conozco mucha gente que es así. Y yo me recuerdo de haberle dado vuelta al reloj y trabajar 24 horas, trabajar 18 horas, 14 horas, despertarme a las 2, 3 de la mañana a trabajar, de perderme cosas importantes como el bautismo de mi hija por problemas laborales. Y todo eso te va llevando a un lugar que no es bueno y no te vas dando cuenta. Sos joven, tenés ganas, estás recién casado. Ahora, cuando te vas a otro país y estás solo, mi esposa viene de una familia muy grande, de muchos hermanos. Ella trabajaba, tenía un montón de cosas en su nación, en su barrio, en su vida, en su día a día, y de golpe, cuando te vas a otro país que no conoces a nadie, todo eso desaparece. No tenía trabajo, el que trabajaba era yo. Viajaba mucho, entonces estaba poco, y bueno, eso se imaginarán que llega un momento en donde no te lleva a ningún lado, y bueno, uno no se va dando cuenta, ¿no? Porque cree que
en ese crecimiento profesional no te falta nada, porque vivís en una situación económica muy buena, estás en un país muy lindo, tenés playa, tenés mar, pero en el fondo estás perdiendo lo más preciado, que es la familia, que son los valores, y ni hablar lo que son los valores cristianos, que hasta ese momento para mí no existían en mi vida. Y bueno, haciendo negocios con un empresario en Panamá, un empresario con un desarrollo muy fuerte en ese país, estaba por hacer una inversión muy grande en la empresa en la que yo estaba, y en el medio de la charla me pregunta si al día siguiente quería almorzar, que me invitaba a almorzar al Hotel Sheraton de ahí de Panamá, un hotel muy lujoso. Le dije que sí, en mi cabeza estaba seguir haciendo negocios con él, y bueno, me estaba invitando a un almuerzo de negocios. Y cuando al día siguiente llego a ese lugar, me encuentro con un lugar lleno de empresarios, muy bien vestidos, y no entendía, en el medio de toda esa gente estaba esta persona que me invitó, y me recibe, me presenta a unas personas que estaban en una mesa, me hace sentar en esa mesa, me sirven la comida, y no entendía nada, sinceramente no entendía nada. Y un poco también enojado, porque ¿dónde me trajo este señor? Y ahí no termina todo, porque en un momento me dicen, bueno, ahora sentate, comé, sentite cómodo, pero en unos minutos vamos a contar por qué nos reunimos acá. Y ahí es donde conozco esta organización. Ahí una persona se para, un hombre de negocios, así como René, y da la visión exactamente igual que la que dio él. Y ya me impactó cuando empezaron a hablar de Dios. Me incomodaba. Primero, no sabía a dónde me habían traído. Segundo, cuando te hablan de Dios y no estás en sintonía, como que te choca bastante. Hay un choque, ¿no? Espiritual, quizás, en donde hay mucha resistencia de nosotros hacia abrirnos, y más cuando no sabes qué gente es la que está ahí. Claro. Y bueno, de a poquito me fueron explicando qué era. Había muchos invitados ese día, en una mesa, o varias mesas, yo calculo que habría unas 50 personas. Y bueno, después de dar la visión, dijeron, bueno, ahora viene el plato principal, que es un testimonio, y se paró un empresario centroamericano y contó una experiencia de vida tan dura que me impactó, porque bueno, en Centroamérica, en la mayor parte de los países de Centroamérica, vivieron una guerra muy fuerte, muy cruenta, guerra civil, donde hubo mucha muerte, mucha sangre, y este señor había estado en situaciones muy complicadas, había sido un desastre en su vida, había matado, había estado como partícipe de lo que fue esa guerra, y me acuerdo que en un momento, él, después de contar toda esa miseria humana, dicen, tuve un encuentro con Jesús, y ese Jesús cambió mi vida, y a partir de ese momento mi vida es esta. Y cuando cuenta lo que era su vida, era muy difícil, muy fuerte, porque vos decías, no puede ser alguien tan miserable que hoy sea tan transformado, ¿no? Y eso me impactó, porque siempre digo lo mismo, le creí, ¿no? A veces uno puede decir, no, este tipo está diciendo mentiras o está inventando, pero era muy creíble el testimonio, había mucha emoción de él al contarlo, había mucha vergüenza. Y eso me impactó, pero yo seguía resistiendo, ¿no? A por qué estaba ahí, por qué el que me llevó no me dijo dónde iba. Y bueno, no terminó ahí, porque sobre el final dicen, bueno, nosotros creemos tanto en la oración, en el poder de la oración y en la transformación de estos hombres laicos, porque acá no somos religión, y llegamos a un nicho del mundo en donde las religiones no están llegando, que son los que están acá. Y yo era parte de eso. Las religiones no habían llegado a presentarme a Jesús de una manera como simple, tan sencilla como pasa en esta organización. Y bueno, ahí dicen, vamos a hacer un ejercicio, porque esto es tan simple que vamos a repartir unos papeles, y ahí ustedes, si tienen algo pendiente que no estén pudiendo resolver por sus propios medios, no importa lo que sea, puede ser salud, puede ser lo que ustedes sientan que no puedan resolver, pónganlo en ese papel, que después hacemos una oración, y lo que hacemos es ponerlas en manos de Dios, y que los invitados, los que quizás no creen en Dios, vean si ese Dios existe, si hay una respuesta. Ahí viene la transformación. Claro. Y al principio me costó, yo veía que todo el mundo escribía y no podía entender que esos empresarios entrajeados estén escribiendo, ¿no? Sí, como niños, parecían como niños. Y lo otro que me pasó, René y Gustavo, es que yo sentía que no tenía nada que pedirle a Dios, sentía que estaba bien. Pero en un momento hubo un clic en donde el Espíritu Santo, que después de estos 16 años uno lo va conociendo más, no tengo dudas que me mostró mis miserias, por un lado,
Y por otro lado me mostró que realmente yo era uno de los que estaba sentado ahí, que más necesitaba que Dios obrara milagros en mi vida. Y recuerdo que escribí 5 cosas bien complejas, imposibles de resolver. Una tenía que ver con una relación con mi madre que estaba cortada hacía tiempo, que no nos hablábamos, mucho orgullo. Yo no tenía ningún tipo de iniciativa de levantar el teléfono y llamarla, y sabía que ella tampoco. Había mucho amor porque nos amábamos mucho, pero también en ese desencuentro que tuvimos, los dos creo que internamente sabíamos que quizás nunca más nos íbamos a hablar. Muy loco. Muy orgulloso. Mucho orgullo, mucha... Y bueno, puse si existís, recomponeme la relación con mi madre. Laboralmente tenía un tema muy complicado porque me estaban trasladando a México, mi mujer no se quería mudar. Y el otro punto tenía que ver con mi esposa. Yo había perdido todo tipo de sentimiento con ella y era todo muy frío, no estaba enamorado de ella. Y le puse, si existís, volveme a enamorar de mi esposa. Y así las 5 cosas. Lo otro tenía que ver con un tema de mi casa, y bueno, 5 cosas realmente imposibles. Eso fue un jueves, ese almuerzo. Y el viernes yo estaba manejando, porque en Panamá hay 80 kilómetros entre un océano y el otro. Yo trabajaba en los 2 océanos porque estoy en el área de logística, de transporte, y me estaba yendo del Pacífico al Atlántico, y en el medio del manejo de la ruta suena el celular, atiendo y era mi madre. Mirá. Hablándome de una manera simple, sencilla, con mucho amor, preguntándome por mi esposa, por mi hija, por el embarazo de mi esposa, porque mi esposa estaba embarazada de mi segunda hija. Y para mí fue impactante, porque lo primero que se te viene a la cabeza es, ayer puse eso y... Tan rápido. Tan rápido. Pero bueno, la carne a veces es más fuerte, y lo primero que pensás es qué casualidad, ¿no? Lo primero que te sale es qué casualidad que pasó esto, ¿no? Pero bueno, yo hoy, después de 16 años, sigo siendo Tomás, el que necesita poner el dedo en la llaga y ver los milagros en vivo, ¿no? Y creo que Dios hizo todo para que yo pueda sentir la llaga y sentir que Dios existe de una manera sencilla y hermosa. Y bueno, de una manera sobrenatural, en un periodo muy corto, las 5 cosas que yo puse se resolvieron, pero de una manera tan sobrenatural que no te quedan dudas. Claro, sí, me imagino. Y bueno, cambio de empresa, no me voy a México, que tenía que ver con lo que puse en ese papel también. Pero no sé quién, creo que vos, René, decías de la transformación. El entorno empieza a ver un cambio. Claro. Vos lo sentís, por supuesto, pero el entorno empieza, este tipo no es el mismo. Claro. Esto no lo hacía antes y ahora lo hace. ¿Qué está pasando? Y la primera que se da cuenta es tu esposa, porque es la que está con vos. Y mi esposa me ve distinto y empezamos a charlar y le cuento. Le digo, mirá, me fui a un almuerzo, me pasó esto. Y ella me dice, bueno, ese es el mismo Jesús que yo siempre tuve presente, el que conocí toda mi vida, y es el que me lleva adelante a mí y a mi familia. Así que bueno, entré en una carrera muy acelerada de querer conocer mucho más de Jesús, y me acerqué a mi iglesia, me acerqué a un líder espiritual que me empezó a guiar, porque era una persona que no sabía para dónde ir. Claro. Y tenía mucha necesidad de conocer de Jesús, de conocer de la palabra. Entonces me empecé a ir todos los días a mi iglesia simplemente porque quería escuchar la palabra y que alguien me la explicara. Sí. Y bueno, ahí empecé a caminar en todo esto. Y bueno, el resto ahora vamos a escuchar un temita musical, porque Juan nos contó su experiencia, digamos, antes de conocer a Cristo, que es, digamos, todo, no digamos todo lo malo, pero hay muchas cosas que no eran buenas según lo que escuchamos. Y después del tema musical vamos a escuchar esa metamorfosis que decíamos al principio, ese cambio de vida, y cómo él vive esta vida y de la gente más feliz de la tierra, ¿no? Y aquello que no lo hemos logrado todavía, estamos buscando eso, pero ese es el objetivo número 1. Así que escuchamos un temita musical y después, Juan, vamos a compartir cuál es la experiencia con Dios. Y recordemos esto, que solamente Dios puede hacer al hombre feliz. Yo te llevo desde niño muy adentro. Te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé
de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle o en la tierna caricia de una madre? ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no? La 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 ¿cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no creer si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? Bueno, aquí estamos nuevamente, seguimos compartiendo el testimonio. Y nuestro objetivo principal es tratar de llevar las buenas noticias y, como dijimos al principio, las buenas noticias que conozcan a Dios a través de Jesucristo. Por ejemplo, hoy leyendo, hay una en Hechos de los Apóstoles 4, 12, mirá lo que dice Juan y Gustavo. Dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y yo a veces por ahí escucho que todos los caminos llevan a Dios, ¿no? Y según la fe cristiana, la fe que nos alimenta a nosotros, dice que hay un solo camino. En el Evangelio según San Juan, también dice que esa también yo digo que es la mejor noticia de todas, ¿no? Claro. Porque la gran mayoría cree de que todos somos hijos de Dios. Y en realidad, en el Evangelio según San Juan, en capítulo 1, 11 y 12, dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que lo recibieron, Dios le dio el derecho de ser hecho hijo de Dios. Y esa es la buena noticia, que Juan, Gustavo y yo, quienes habla, René, cuando escuchamos los testimonios y nos presentaron a ese Jesús tan simple, tan práctico, y ahí aprendimos, como yo siempre digo, porque yo creía, o aprendí mal, o me enseñaron mal, que Dios solamente estaba en las iglesias. Y en esta organización aprendimos de que Dios está en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, en todos lados. Y eso, cuando uno lo entiende, eso,
ahí empieza, nos autoayuda, nos autodisciplina para ser cada día mejor persona. Y esa es la forma de que podamos decir, queremos ser la gente más feliz de la tierra. Así que, Juancito, seguimos escuchándote, este cambio que con tu vida, así que te escuchamos. Bueno, les contaba que una vez que tuve este encuentro con Jesús y empiezo a ver la parte sobrenatural de Dios en mi vida, uno empieza a buscar mucho más, a querer conocerlo mucho más. Empieza uno a darse cuenta que la oración tiene poder, empieza uno a darse cuenta que a través de la palabra uno empieza a conocer más a tu Padre, a Dios, entonces sabes cómo moverte. Y en mi caso particular empecé a buscar ese equilibrio que también en Fraternidad muchos hablamos, ¿no? De tratar de empezar a poner a Dios primero, que es muy difícil. También aprendí que después de Dios está la familia, y no solo está la familia, sino primero está tu esposa y después tus hijos. Son tus hijos. Y cuando uno empieza a ver ese equilibrio que está en la palabra, está en la Biblia, y después viene el trabajo, y después viene la iglesia. La práctica después viene, ¿no? Uno va conociendo. Y la verdad es que cuando lo primero que te das cuenta es que estaba totalmente desequilibrado. Entonces cuando vos no estás equilibrado, ahí es donde vos vas para cualquier lado, ¿no? Y esa era mi vida. Y cuando te empezás a equilibrar es impresionante cómo empezás a sentir que Dios empieza a bendecir, que empiezas a tener protección, que en tu entorno empieza a funcionar las cosas, empieza tu relación con tu esposa es distinta, tu relación con tus empleados es distinta, tu relación con el prójimo es distinta. Claro. Y bueno, en mi caso particular, quizás el encuentro más fuerte, más allá de que estas 5 cosas que yo les conté, que la vi por primera vez en un capítulo, tuvo que ver con un seminario. Nosotros en Fraternidad, más allá de que hacemos desayunos, almuerzos o cenas, donde presentamos a través de un testimonio a Jesús de una manera simple, también hacemos seminarios. Y un seminario es una especie de retiro donde nos vamos 1 o 2 días a un lugar, y en ese lugar estos mismos hombres de negocios lo que hacemos es compartir temas que tienen que ver con la importancia del día a día. Hablamos de familia, hablamos de finanzas, hablamos del Espíritu Santo. Y bueno, me invitaron a mí ahí mismo en Panamá a este retiro, y yo al principio no quería ir, y justo un fin de semana que había uno, mi mujer se venía a Argentina porque se casaba su hermano mayor, y yo por trabajo no vine. Y ese fin de semana estaba este seminario, y me anoté y fui. Y al principio no comencé muy bien. Yo tenía dentro de mi ignorancia, tenía mucha desconfianza de qué era esta organización. Pensé que era un montón de cosas que realmente no lo es. Entonces no comencé muy bien esa mañana, recuerdo de un sábado, era sábado y domingo, en el medio de la montaña. Y sobre el mediodía, yo estaba medio incómodo en el lugar, no conocía a nadie, estábamos yendo a almorzar, y una persona ahí de Fraternidad me pregunta, ve mi nombre que tenía puesto en mi ropa, y me dice, Juan, se presenta. Seguimos caminando y me dice, qué bueno que estés acá. Vos crees en Dios, Juan, ¿no? Porque estás acá. Sí, la verdad que creo en Dios. Y me pregunta si le creía a Dios. Y le dije que sí, y él me dijo, mirá que son 2 cosas distintas, y más o menos me dio la explicación de la gran diferencia que hay entre creer en Dios, o decir que uno cree en Dios, y creerle a Dios. El creerle a Dios es más profundo, no tiene que ver con la fe, tiene que ver con una entrega de uno. Y cuando volví del almuerzo, esa parte me golpeó, y traté de pensar, yo en ese momento tenía 33 años, ¿cuántas veces en mis 33 años yo había buscado de Dios? Y si realmente le había creído. Y empecé a notar, dentro de las 5 que les conté que había anotado ese día que fui, anoté algunas más, y eran 13 cosas que yo en mis 33 años recordaba haberle pedido a Dios. Y lamentablemente lo busqué siempre en los momentos más difíciles, que la mayor parte de la gente hace eso. Y la verdad que a Dios hay que buscarlo en todo momento, y cuando estamos bien más todavía. Pero la carne a veces te lleva a que uno cree que es un derecho adquirido estar bien, y eso te va cambiando también el orden de prioridad. Y bueno, ahí cuando vi esas 13 cosas que yo puse, para sorpresa mía veo que Dios me las había resuelto en su momento, y eran cosas muy complejas. Y eso me marcó, eso me llevó a decir, bueno, esto es creerle a Dios, es creer que realmente cuando lo necesité estuvo. Y siguió corriendo la tarde, ya estaba yo mucho más abierto a Dios, y sobre el final, una persona, un empresario, que era el presidente de Fraternidad en Panamá, dice, yo voy a hablarle, muchachos, del Espíritu Santo. Un empresario común y corriente,
explicando qué era el Espíritu Santo, Claro. y yo no tenía la más remota idea de qué era, ¿no? Y me encantó la explicación que dio, una explicación muy sencilla desde un laico, ¿no? Claro. Y eso me encantó, de la sencillez que lo explicó. Y sobre el final, dice, bueno, yo voy a hacer una oración y voy a pedirle a Dios que el Espíritu Santo descienda sobre este lugar y sobre los que están acá, los que vienen por primera vez, hagan una fila y yo simplemente voy a hacer una oración. Y ahí me pasó algo que marcó mi vida, porque empiezo a tener una experiencia fuerte con el Espíritu Santo. Empiezo a sentir la presencia del Espíritu Santo de una manera muy sobrenatural, porque empiezo a sentir una paz muy fuerte, un gozo, y empiezo a llorar. Y en ese llorar, hoy con el tiempo me doy cuenta que estaba lavando todas las miserias de mi pasado, ¿no? La cantidad de cosas que hice y que hoy me arrepiento. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, pero era una sensación muy linda. Pero por otro lado, mi ignorancia me hacía ver que estaban pasando muchas cosas a mi alrededor. Había gente que le pasaba lo mismo que a mí, a otros otras cosas. Y pónganse en la cabeza de alguien de 33 años que recién, por primera vez, escuchaba hablar del Espíritu Santo. Claro. Bueno, fue tan el shock que esta persona cuando llegó a mí me dice, Juan, tranquilo, se ve que me vio muy, muy mal. Y me dijo, tranquilo, acá el Espíritu Santo está acá, sentite tranquilo, relájate. Lo hice un poquito, pero después me asusté. A tal punto que pensé que estaba pasando cosas raras en el lugar y me fui, me escapé del lugar. Nosotros nos quedábamos a dormir ese día ahí, me acuerdo que habíamos dejado los bolsos afuera del salón, agarré en mi bolso y me fui para mi casa. Y cuando me iba para mi casa iba manejando y empecé a sentir la misma sensación que había tenido mientras este señor estaba orando, y sentía esa paz y empecé a llorar mientras manejaba, lloraba. Y llegué a mi casa y traté de orar, traté de hablar con Dios, y me fui a dormir, y como a las 3 de la mañana me despierto y ahí tengo un encuentro tan fuerte y tan personal con Dios que marcó mi vida, y hoy pasaron 16 años de eso y lo siento como si fuese, como que fue ayer, Sí, claro. y creo que me va a acompañar toda la vida, porque ese fue el sello de Dios, un regalo, sí, ¿no? Que me regaló para conocerlo íntimamente. Y para resumirlo, ese encuentro personal con Dios fue tan sobrenatural que yo me despierto y siento que tengo que leer la palabra de Dios. Dios me está llevando hacia leer esa palabra. Y yo creí que era buscar la Biblia. Y en mi casa no teníamos una Biblia, salvo la que mi mujer le leía a mis hijos, que era una Biblia muy grande, ilustrada. Y la salgo a buscar en la biblioteca, no la encuentro. Y después de varios intentos de buscarla, siento tan fuerte en mi corazón que tengo que tomar un libro chiquito, y cuando lo tomo, para sorpresa mía, el título decía Amigos de Dios, y esa parte para mí fue muy fuerte, porque me voy a mi cuarto, no sabía qué estaba pasando. Cuando Dios te habla de una manera tan clara, y abro el libro en una página donde había una moneda de $1 de dólar en ese libro, que el título era Amigos de Dios, y donde abro el título, de donde hablo el capítulo, decía Virtudes Humanas, pero eran virtudes humanas explicándolas desde el Espíritu Santo. Claro. Y toda la charla que había dado este señor la noche anterior sobre el Espíritu Santo estaba escrita ahí. Hablaba de los dones del Espíritu Santo, hablaba de los frutos, hablaba del Paráclito. Y ahí entro en un shock hermoso, ¿no? Porque Dios estaba presente en mi vida de una manera sobrenatural. Recuerden que yo hace un rato les dije que yo soy Tomás, ¿no? Dios tenía que mostrarse conmigo de esa manera. Y eso marcó mi vida. Tan fuerte que ese día me bañé y me volví al lugar. El lugar estaba alejado en la montaña, como 1 hora de la ciudad. Y cuando llego a la mañana estaban desayunando. Ninguno se había dado cuenta que yo me había ido, porque no me conocían, porque dormíamos en habitaciones separadas. Sí. Y para sorpresa mía, cuando me le acerco a la persona que había dado la charla del Espíritu Santo, le cuento lo que me pasó y me dice, Juan, tranquilo, ahora en un rato terminamos de desayunar y te vamos a dar la oportunidad que compartas. Y eso me provocó algo raro, porque dije, este señor o no me creyó o no entendió lo que me pasó. Pero ¿saben? Lo más loco de esto, para los que están escuchando, es que cuando después del desayuno dicen, bueno, ¿alguien quiere compartir lo que pasó anoche en la última charla y con el Espíritu Santo? Se paró mucha gente, no me paré yo solo. Y cuando empezaron a compartir, muchas de las cosas que estaban compartiendo habían sido iguales o más fuertes que las mías. Entonces, esa es la parte que ahí dije, wow, esto realmente no es chiste, Dios existe, el Espíritu Santo es algo hermoso que hay que vivirlo. Y bueno, ahí comenzaron mis 16 años, que después regresé al país y hoy sigo en esta organización, al principio acompañándolo a René como presidente y tratando de aprender un poco también cómo mover esta organización acá. Y bueno, hoy creo que todos los que estamos acá frente al micrófono y detrás también, nuestro objetivo es que alguien
que hoy no conoce de Jesús, no importa quién sea, no importa por lo que estés pasando, no importa lo miserable que pueda ser o lo miserable que ha llegado a ser, tenemos que saber que si nosotros, personas comunes y corrientes, hacemos lo mismo que hizo esa persona conmigo, simplemente de invitarme y presentarme a Jesús a través de un testimonio, cambió mi vida. Entonces hoy la carga que tenemos los que estamos en esta organización es esa, es hacer que lo que hizo alguien por nosotros, hacerlo nosotros por otro. Y bueno, en estos 16 años creo que tanto Gustavo, René y Juan Manuel, que está también acá, lo que hacemos es eso, tratar de devolver, de dar de gracia lo que Dios nos dio de gracia. Dice que la gracia es un favor no merecido. Y bueno, nosotros hacemos eso, tratar de devolver un poquito y buscar esos Juanes que están por todos lados. Y esta sociedad cada vez muestra más de esos Juanes. Ir por los valores, ir por las familias, ir por los jóvenes y presentarle a Jesús simple, de manera muy sencilla, sin religiosidad, y que a través del testimonio puedan ver que realmente Dios existe y que nos transforma, nos cambia, y ahí empezamos a ser esos hombres más felices de la tierra que hablaba René al principio. Es tan simple esta organización y tan hermosa que hoy nos lleva a estar haciendo todo lo que podemos por Jesús, ¿no? Por Jesús y para que... Sí, yo creo que esto, Juan, lo que uno hace, lo hablábamos recién con Gustavo, antes de entrar aquí a la radio, que uno lo hace por amor a Dios. ¿Por qué? Porque ha recibido, como vos has recibido vos, como recibió Gustavo, y en mi caso particular también, cómo Dios nos ayudó. Y lo que uno hace, lo hace por amor. ¿Por qué? Porque esa metamorfosis, ese cambio, empieza a tener un contexto real en nuestra vida, que la mente de Cristo empieza a funcionar en nuestra mente. Y ahí empiezas a entender que el prójimo, no existe el cristianismo sin prójimo. No existe. Y cuando vos te das cuenta de eso, empieza un gran cambio en nuestras vidas. Entonces, una de las cosas que a mí me impactó también es, como dije al principio, de que es el mismo ministerio de Jesucristo. Han pasado 2000 y pico de años, y ese ministerio de Jesús con sus discípulos eran hombres comunes y corrientes. Y yo digo que Jesús estaba tan enojado con los religiosos que había miles de sacerdotes en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Que él no usó ningún religioso. Usó hombres que no conocían la religión, eran hombres brutos, quizás algunos hasta analfabetos, hasta un guerrillero, a uno que le decían el celote. Y él los prepara. Él los prepara. Y por eso de ahí yo saco que el cristianismo, el verdadero cristianismo, nosotros decimos que vamos evolucionando. Yo digo que la verdadera fe, el verdadero cristianismo debe involucionar. Volver al origen de esa fe genuina, esa fe tan simple. Nos han presentado a un Dios que era malo, que era castigador, que tantas formas, pero nunca nos hablaron del amor de Dios y que Él nos ama y que quiere que nosotros vivamos vidas felices. Seguro. Jesucristo vino con ese propósito. Él pagó por nosotros todas las macanas que hizo Juan, que hiciste vos, que hice yo, porque hicimos muchas macanas. ¿Y qué nos pide a cambio Dios? ¿Qué nos pide a cambio? Gustavo. Qué buena pregunta. ¿Qué nos pide? Que digamos que seamos fieles a Jesucristo, que nos entreguemos a Jesucristo. Y que seamos buenas personas, que seamos buen padre, buen hijo. No, seguro. Es que Él nos produce el cambio a ser buenas personas. Y si somos comerciantes, buenos comerciantes. En todas nuestras áreas de nuestra vida. En todas nuestras vidas. Sí, seguro. Entonces, cuando uno entiende eso, que la gran comisión es eso. Es tan simple que nosotros le hemos puesto tanta doctrina a la fe cristiana. Yo siempre digo, es como que le ponemos tanto condimento a una buena comida, pero como se pasó de condimentos, cuando la comes te duele hasta el estómago. Y el Evangelio es otra cosa. Si hoy Jesús tuviera la oportunidad de venir, yo creo que haría exactamente lo mismo. Buscaría hombres, como decía Juanes, Gustavos, Juan Manuel, para llevar este mensaje. Hombres laicos, digamos. Hombres laicos. Sí. ¿Por qué? Porque no están contaminados con los religiosos. Si nosotros nos contaminamos con los religiosos, Dios no nos va a usar. ¿Y cuál es lo que Dios quiere que hagamos nosotros? ¿Qué le dijo a sus discípulos?
Que lleven el mensaje. Que lleven el mensaje. Seguro. Díganle que el reino de los cielos se ha acercado. Y los milagros están para acompañar para la gente que crea, pero lo más importante, eso lo descubrimos leyendo la Escritura, ¿no? Que dice que el fin de nuestra fe es la salvación. Después vienen los milagros. Pero nosotros generalmente le damos más importancia a los milagros. Hay un pasaje que habla de que los discípulos venían todos felices, contentos. Jesús dice, mira, a unos demonios se nos sujetan. ¡Qué bárbaro! Y estaban sorprendidos ellos. Claro. Y Jesús le dice, no se alegren por eso, sino alégrense que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Pero nosotros vamos atrás de los milagros porque necesitamos ver. Y los milagros no te salvan. Quizás vos recibís una sanidad, quizás recibís una prosperidad, pero eso es tan ficticio, o sea, tan breve el tiempo que te dura el milagro. Dice que la vida es como la neblina, y cuando sale el sol, se disipó. Entonces, ¿qué es lo más importante? Llevar el mensaje de la salvación. Sí, y si tenés la gracia de vivir la sobrenaturalidad, no quedarte con eso, sino llevar esa sobrenaturalidad a los demás, ¿no? Transmitirlo, claro. La parte de la Escritura donde de los 10 leprosos vuelve uno, tiene que ver con lo que acaba de decir René, ¿no? El milagro no pasa por la fe, sino que lo que nosotros estamos recibiendo de Dios, ¿qué haces con eso, no? Claro. ¿Qué haces con eso? Y eso es, digamos, porque lo que hacemos en esta organización, como dijimos, no recaudamos dinero, no tenemos estructura, nuestro lugar de reunión generalmente es una cafetería, un hotel. Lugares públicos. Lugares públicos, Seguro. ¿no? Y ese es nuestro púlpito. Sí, sí. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y el templo sale a la calle. En esa época, según la Escritura, dice que en las fiestas y en las grandes celebraciones en Jerusalén, la gente venía al templo, millones de personas. Hacían enramada alrededor, pero Jesús cambia lo que la gente hoy no puede entender, y hablamos de gente que conoce la palabra, que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Ese antes y ese después hay una gran confusión. Así como Juan contaba que antes de Cristo vivía de una manera, yo también. Pero cuando uno conoce, es como que Cristo parte la historia en dos. Y ese cambio, si realmente lo aceptaste de corazón a Jesús, dice que el Espíritu Santo viene y te sella, te da la categoría de hijo, y ahí empieza esa nueva relación. Si no, el Espíritu Santo no puede morar en personas que no han conocido a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede morar en una mente pecaminosa de alguna manera. Aunque nos creemos que somos buenos y que no tenemos defectos, por lo menos es lo que yo creía. Hasta cuando Dios me muestra de que realmente estaba muy complicado, claro, si no me arrepentía. Seguro. Y en ese arrepentimiento Dios te restaura. Pero debe haber arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de vida, es un giro a 180 grados. Dejar, como siempre decimos, dejar el hombre viejo y empezar el hombre nuevo. Pero eso lo decís por mí, ¿no? No, por favor, no, por favor. Algo que quería compartir, Juan, con vos, que muy lindo testimonio, hermoso por tu cambio, ¿no? Y lo bueno que haces vos, que se valora mucho para aquellas personas nuevas que nos escuchen y tengan un cambio así, es llevar el mensaje. Vos lo hacés, este compromiso en fraternidad, sos presidente, y como siempre decimos con René, que recalcamos, aquella persona que recibió un cambio en su vida, un milagro, que lo lleve, que no sea como un río estancado, que sea un río que lleve agua y llega a campos, a ciudades, a pueblos, y vas llevando ese mensaje para dar vida. Ese es el error más grave que a veces cometemos los cristianos, ¿no? Cuando conoces a Jesús, ves que te restaura, a veces uno se queda y dice, no, ya si cumplo con lo básico, ¿no? Entonces terminamos siendo los cristianos, pasamos a ser los religiosos, ¿no? Claro. Y cumplir con ciertos hábitos, ritos. Y la verdad que no es eso. Vos lees la palabra y te dice, salgan, lleven el mensaje, ¿no? Hasta los confines de la tierra. Y no dice para los pastores y los sacerdotes. Sí. Los laicos, somos nosotros los que vamos, ¿no? Y
Lo que yo lo invito a la gente que está haciendo ese cambio, que se atrevan a llevar a Dios, ¿no? Y el mensaje se lo puede llevar con el testimonio, en tu trabajo, en tu familia, con tus hermanos, visitando enfermos. Sí. No nos podemos quedar, por más que seamos laicos, al revés, todo lo contrario. Y para sorpresa de muchos, lo que empezás a darte cuenta es que Dios toma control de tu vida. Claro. Entonces, empezás a ver que vos avanzás y Dios controla tu trabajo, tus finanzas, tu matrimonio, tus hijos, y empezás a verte bendecido y vos seguís avanzando. Dios siempre va a pedir que demos ese paso, que no es fácil, ¿no? Claro. Dejar tus cosas, tus beneficios, tus comodidades para ir a ver un enfermo, para ir a una cárcel, para estar acá, para ir a hablar de Dios. Pero si no lo hacemos, realmente es triste, ¿no? Yo creo que esa es la parte que hoy, desde Fraternidad, más nos diferenciamos del resto de los ministerios y de las iglesias. Y ojalá, y yo creo que las iglesias en algún momento tienen que despertar, ¿no? No se pueden cerrar hacia adentro, tienen que salir. Sí, eso es muy cierto. Yo, si me permiten, René y Gustavo, me gustaría, después del testimonio, nosotros hacemos una oración, y esa oración es para que abramos el corazón. Si realmente lo queremos aceptar a Jesús y queremos ser salvos, hay una oración muy sencilla, que el que está escuchando, nos gustaría que si puede, que cierre los ojos y que repitan con nosotros, porque ahí lo que estamos haciendo es abrirle el corazón a Jesús para que Él entre. Y si nosotros lo queremos aceptar y nos arrepentimos de nuestros pecados, empezamos a ser salvos a partir de este momento. Y es una acción muy simple que ha transformado por lo menos mi vida y la de muchos, y en este momento va a transformar la vida de todos los que están escuchando. No sé, René, si la querés hacer vos. No, vamos a decir dónde está eso, porque al principio también dijimos de que la gran mayoría, por lo menos con las personas que yo hablo, cree que son hijos de Dios. Y la pregunta inmediatamente es, ¿tenés Biblia? Sí, la lees y te dicen, te quedan mirando, ¿viste? No. Entonces digo, ¿cómo podés conocer a Dios si no lees la Escritura? Y entonces le digo, bueno, ya que tenés Biblia, ¿por qué no lees el Evangelio según San Juan 1, 11 y 12? Y algunos lo anotan, porque ahí dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero aquellos que lo recibieron, Dios les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí hay un cambio, si no, no existe el cambio, como te pasó a vos, Juan, como nos pasó a la mayoría de nosotros. Así que yo te pido que vos hagas ese llamado, nosotros te acompañamos desde aquí. Okay. Como expliqué recién, si estás ahí escuchando este programa, cerrá tus ojos y repetí una oración muy simple para que Jesús entre en tu vida. Señor Dios Todopoderoso, te confieso que soy pecador. Me arrepiento y te pido perdón. Te reconozco como mi único Señor, Dios y Salvador. Te abro las puertas de mi corazón para que entres a morar y permanecer en Él. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, mi trabajo y mis negocios. Que se haga tu santa voluntad. Inscríbeme en el libro de la vida. Bendíceme, protégeme y dame prosperidad. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, con nosotros vamos terminando este capítulo de la gente más feliz de la tierra. Así es. Gustavo, si querés repetir, tenemos unos minutitos todavía. Sí, vamos a repetirlo. ¿Dónde nos pueden ubicar? Así el próximo sábado nos pueden escuchar y conocer algo más de ese Dios tan simple y sencillo, ¿no? Perfecto. Nos van a encontrar por YouTube, por Medio Génesis. Ahí van a encontrar nuestros programas grabados. Y también nos van a encontrar en las redes sociales, por las redes sociales, por Facebook, Instagram y Twitter. Además, este programa lo pueden estar viendo por la página oficial de FINEC, que ahí por intermedio del Facebook nos van a encontrar el programa en vivo. También recuerdo la página, que es la página oficial es finepargentina.org FINEP. Recordamos una línea de WhatsApp para que ante cualquier consulta nos puedan consultar con un mensajito. Es el 11 70 15 45 21. Lo repito, 11 70 15 45 21. O dos líneas telefónicas abiertas que ante cualquier necesidad o quieran conocer más esta organización están abiertas para que nos llamen. Okay. Comienzo con el de René, 11 44 12 58 63. Lo vuelvo a repetir, 11 44 12 58 63. O Gustavo, quien les habla, el 11 37 80 91 19. Así que bueno, ya estamos. Algo que no dijimos con la oración que dijo Juan,
es que aquella persona que haya hecho esta oración ha provocado una fiesta, en el cielo. Uh-huh. Y bueno, también otra cosa que aprendimos en la Escritura es que debemos ser agradecidos. ¿Para qué? Para que seamos bendecidos. Felicito por el programa y por la iniciativa. Bueno, Juan, será hasta el próximo gracias. Programa, el capítulo de la gente más feliz de la tierra. Hasta pronto. Chau, chau. Chau, chau. Buenas tardes. Idea y producción, FINEC, Dirección Nacional.